El sonido de cristales rotos resonó en el bar abarrotado como un disparo. «Estúpida zorra». La voz áspera de Racer resonó por encima de la música rock. Su imponente figura de 300 b se alzaba sobre la pequeña camarera que había inmovilizado contra la pared. Su mano carnosa rodeó el cuello de Ana Martínez, levantándola del pegajoso suelo de madera del bar Lastcal. «Solo te agarré el culo y te portaste como una princesa», gruñó Racer, apretando el agarre mientras la cara de Ana se ponía morada. La abarrotada multitud del viernes por la noche, compuesta por 200 motociclistas y soldados, guardó silencio, viendo cómo el miembro de los Ángeles del Infierno perdía el control. La sangre goteaba del labio partido de Ana al suelo, pero nadie se movió para ayudar. Nadie se atrevía a interferir con un miembro remendado que se divertía. «Racer, suéltala». La voz autoritaria del capitán Mason Walker resonó desde la mesa de la esquina. El líder de los Ángeles del Infierno se levantó lentamente, con el rostro curtido, duro como el granito. Pero Racer estaba más allá de la razón, más allá de la jerarquía del club. «Atrás, trueno. Esto es entre esta, Tensa y yo. En 15 minutos, este bar se convertiría en un campo de batalla, y la mujer que jadea en ese momento cambiaría todo lo que creían saber sobre el coraje». Antes de profundizar en esta impactante historia, debo preguntar: ¿alguna vez has presenciado a alguien siendo intimidado o acosado y deseaste poder ayudar? O tal vez has estado en una situación en la que tuviste que defender a alguien más débil. Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios a continuación. Leo todos y tus historias siempre me inspiran. Si los videos sobre héroes anónimos y actos de coraje te conmueven como a mí, por favor, considera darle las gracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias de gente común que hace cosas extraordinarias. Juntos podemos difundir más luz en este mundo. Muchas gracias por estar aquí. Ana Martínez había trabajado en el turno de noche en Lastcal durante 2 años, sirviendo bebidas a la gente ruda que frecuentaba el bar justo afuera de la puerta principal de Fort Bragg. A sus 35 años, se movía con silenciosa eficiencia, sin llamar la atención, siempre con la cabeza gacha y la voz suave. Los motociclistas la llamaban ratón porque se escabullía entre las mesas, silenciosa y rápida, sin hacer contacto visual más de un segundo. Esa noche empezó como cualquier otro viernes ajetreado. El bar estaba lleno de soldados fuera de servicio de la base, que se mezclaban incómodamente con miembros de la sección local de Los Ángeles del Infierno. Era un delicado equilibrio que solía obligar a ambos grupos a respetar la neutralidad de la última llamada. Pero Racer era nuevo en la sección, un transferido de la costa oeste con reputación de violento y un gusto por el whisky que lo volvía más agresivo con cada trago. Durante la última hora, había estado intensificando su acoso. Primero, fueron comentarios groseros sobre el cuerpo de Ana mientras ella le llevaba las bebidas a la mesa. Luego, agarrándole la muñeca cuando ella le dejó la cerveza, sujetándola el tiempo justo para incomodarla. Los demás clientes lo notaron, pero no dijeron nada. Racer llevaba el parche completo de Los Ángeles del Infierno y eso significaba algo en esa parte de Carolina del Norte. Cuando Ana finalmente le dijo que no le serviría más alcohol, algo en Racer se quebró. Había esperado a que pasara con una bandeja llena de bebidas, y entonces la agarró por el trasero con tanta fuerza que la hizo tropezar. La bandeja se estrelló contra el suelo, salpicando cerveza y whisky a varios motociclistas cercanos. Ana se giró y le dio una bofetada. El crujido se oyó incluso con el sonido de Leonard Skinnard a todo volumen en la gramola. Fue entonces cuando la mano de Racer la encontró en el cuello. Al levantarla contra la pared, algo metálico cayó de debajo de la camisa negra de camarero de Ana. Las placas de identificación, desgastadas y rayadas, resonaron contra los paneles de madera. Racer no se dio cuenta, pero Mason Walker sí. Entrecerró los ojos al ver la identificación militar que colgaba de su cuello mientras forcejeaba. Las manos de Ana subieron a la muñeca de Racer y, por un instante, se movió con precisión experta.
Su pulgar encontró el punto de presión entre sus tendones. Su cuerpo se movió para redistribuir el peso. Técnicas clásicas de escape en combate. Pero entonces se detuvo, dejando caer las manos. Eligiendo no contraatacar incluso cuando su rostro se oscureció por la falta de oxígeno. Esa es la ley del club, dijo Mason, de pie ahora, su cuerpo de 1.93 metros desplegándose desde la cabina. No ponemos las manos sobre las mujeres. Déjala ir o vamos a tener un problema. Racer volvió sus ojos inyectados en sangre hacia su capitán, saliva volando de su boca. ¿Defiendes esto? ¿Te estás ablandando? ¿Sander? Tal vez has sido capitán demasiado tiempo si estás eligiendo a una camarera en lugar de a tus hermanos. La tensión en el bar subió otro nivel. Otros miembros de los Hells Angels se removieron incómodos. Desafiar al capitán en público era una violación grave, pero Racer estaba lo suficientemente borracho como para que no le importara. Soltó a Anna, dejándola caer al suelo, jadeando, y se giró para encarar a Mason. ¿Quieres cuestionar mi liderazgo? La voz de Mason era tranquila, pero su mano se movió a su cadera donde todos sabían que guardaba una Glock 19. Podemos llevar esto a la iglesia. Manéjalo apropiadamente. Church, gruñó Racer, y se llevó la mano a la espalda. El cuchillo Bowie de 20 centímetros salió rápido. Su hoja reflejó la luz de los carteles de neón de cerveza. A ver si lo hacemos ahora mismo. Anna, aún a gatas recuperando el aliento, miró la hoja. Recorrió su longitud con la mirada con una evaluación profesional, y susurró algo que solo la persona a su lado oyó. Patrón Cobar, hoja de 18 centímetros, cerrado parcial. Mason no se movió mientras Racer avanzaba. Su corpulencia lo hacía lento y predecible. Pero el capitán se había arrinconado entre la barra y una mesa, lo que limitaba su movilidad. Racer sonrió, al ver la desventaja táctica. Deberías haberte metido en tus asuntos, trueno, gruñó Racer, levantando el cuchillo. El cuerpo de Anna pasó de jadear en el suelo a un movimiento explosivo en medio segundo. Sus ojos habían calculado ángulos, distancia, velocidad, todo en ese breve instante de evaluación. Mientras Racer se abalanzaba con la hoja apuntando al pecho de Mason, Anna se interpuso entre ellos. Instintivamente, su mano buscó el gas pimienta militarira que llevaba en el llavero. Un dispositivo de defensa compacto, diseñado originalmente para personal de las fuerzas especiales, con mecanismo de liberación rápida y un alcance de 4.5 metros, que podía incapacitar a múltiples atacantes en segundos. Pero no tuvo tiempo de desplegarlo. En cambio, levantó el brazo izquierdo para interceptar la hoja que descendía. El cuchillo le atravesó el antebrazo con un sonido húmedo que provocó arcadas en varias personas. 20 centímetros de acero entraron justo debajo de su codo y emergieron por el otro lado. La sangre empapó inmediatamente su camisa blanca de sirvienta, pero Anna no gritó. Su rostro palideció, pero su mano derecha ya se movía, agarrando la muñeca de Racer con un agarre que denotaba años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Médico, ladró, con el inconfundible tono de mando en el campo de batalla. Presione al capitán. Comprueba si hay hemorragia arterial. La barra estalló en caos, pero Anna se mantuvo firme. Con el cuchillo aún atravesándole el brazo, aprovechó el impulso de Racer contra él, y su rodilla derecha se estrelló con fuerza contra su ingle. El hombretón abrió los ojos de par en par y, por reflejo, soltó el mango del cuchillo, dejándolo incrustado en el brazo de Anna. Mientras Racer se doblaba, el codo de Anna encontró su sien con precisión quirúrgica. El motociclista de 136 kilos se desplomó en el suelo, inconsciente, y solo entonces Anna se permitió tambalearse. La sangre se acumulaba rápidamente bajo ella. Su arteria radial estaba claramente comprometida. Mason la sujetó al caer, aplicando presión de inmediato sobre la herida con las manos. «Ean», preguntó, con la voz cargada de confusión y algo más. «¿Por qué hiciste eso?»
Los ojos de Anna empezaban a vidrios, pero logró concentrarse en su rostro. Movió los labios, y Mason tuvo que acercarse para oír sus susurros. Srifi, siempre fiel. Nunca dejes atrás a un marine. Entonces puso los ojos en blanco y se desplomó en sus brazos. Llama al 911, rugió Mason. Pero varios motociclistas ya estaban hablando por teléfono. Acunó la cabeza de Anna, usando su herida para intentar detener la hemorragia. El cuchillo seguía atravesándole el brazo, y él sabía que no debía quitárselo. Mientras la camisa de su camarero se levantaba por el movimiento, emergieron más pruebas. Cicatrices, muchísimas, una herida de bala arrugada en las costillas. Lo que parecían cicatrices de metralla en la parte baja de la espalda. Heridas defensivas en ambos brazos que denotaban peleas con cuchillos sobrevivían. «Dios mío», murmuró el sargento de armas de Tinny Mason, arrodillado junto a ellos. «Thunder, mira su hombro». Donde la camisa de Anna se había rasgado en el forcejeo, se veía un tatuaje. No un tatuaje cualquiera, sino el águila, el globo terráqueo y el ancla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con Recon escrito debajo en la distintiva fuente militar. Debajo, apenas visible, había una fecha. Kandahar, 2010. A Mason se le heló la sangre. Kandahar, 2010. Había estado allí con los Rangers del ejército. Había sido un baño de sangre. Varias unidades acorraladas en una emboscada que duró 18 horas. Habían perdido a 12 hombres ese día y habrían perdido más de no ser por. No, susurró, mirando el rostro inconsciente de Anna con nuevos ojos. No puede ser. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más. En cuestión de minutos, los paramédicos militares irrumpieron por la puerta. Fort Bragg estaba a menos de 1 milla de distancia, y el tiempo de respuesta para emergencias cerca de la base era excepcional. El médico jefe, un joven cabo, se arrodilló junto a Anna e inmediatamente comenzó a evaluarla. Se le congelaron las manos al ver su rostro. «Mierda», susurró, y luego más alto. «Sargento Martínez, es el ángel. El ángel de Kandahar». El segundo médico miró por encima del hombro y jadeó. «Traigan el botiquín de trauma ahora. Transporte prioritario. Avisen al WAC que viene un héroe». Mason observaba con estupefacción cómo los médicos trabajaban con una eficiencia desesperada. Estabilizaron el bisturí, colocaron 2 vías intravenosas grandes y colocaron a Anna en una camilla en menos de 3 minutos. El joven cabo miró a Mason con algo parecido al asombro. «Señor, ¿está herido? ¿Necesita atención médica?» «No». Mason negó con la cabeza. «¿Quién es? La llamaste el ángel». El cabo abrió los ojos de par en par. «No lo sabes, porque es la sargento Anna Martínez. Es una leyenda en el cuerpo médico. Salvó más de 100 vidas en Afganistán. No hay un rangero marine que haya servido en Kandahar que no sepa su nombre». Mientras sacaban a Anna en silla de ruedas, Mason se levantó lentamente, con la mente dando vueltas. La silenciosa camarera a la que todos habían ignorado durante 2 años era una veterana de combate condecorada. Una médica que se había ganado el apodo de Ángel por sus acciones bajo fuego enemigo. «Thunder», dijo Tinny en voz baja. «Los hermanos preguntan a qué nos dedicamos». Mason miró alrededor de la barra. 50 ángeles del infierno esperaban órdenes, con el rostro sombrío. La noticia ya corría por sus teléfonos a otros miembros. Una mujer había robado un cuchillo destinado a su capitán. Eso significaba algo en su mundo. Eso creó una deuda que debía ser saldada. «Nosotros cabalgamos», dijo Mason simplemente. «Todos los que puedan. Ahora está bajo nuestra protección». En menos de 1 hora, el tranquilo hospital militar de Fort Bragg se vio rodeado por un espectáculo sin precedentes. Las motocicletas comenzaron a llegar en grupos de 10 y 20, y sus conductores se estacionaron en ordenada formación frente al Centro Médico del Ejército WAC. Para cuando el sol se puso por completo,
más de 300 motociclistas se habían reunido, con sus cortes y parches de cuero, creando un intimidante muro de solidaridad. El paramédico militar aplicó rápidamente una gasa de combate hemostática avanzada con tecnología de kaolin. Originalmente desarrollada para la atención de traumas en el campo de batalla, capaz de detener hemorragias arteriales en 3 minutos. Los mismos suministros médicos de $300 por paquete que salvaron innumerables vidas en las zonas de combate de Afganistán. Apenas se había aplicado la gasa cuando Anna fue trasladada a cirugía de emergencia. El coronel Marcus Webb estaba de pie junto a la ventana de su oficina en el tercer piso, observando con creciente alarma la creciente multitud de motociclistas. Como jefe de seguridad de la base, había lidiado con bastantes incidentes con civiles, pero ninguno como este. Su ayudante llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. «Señor, tenemos más de 300 miembros del club de motociclistas rodeando el hospital. No son violentos, pero se niegan a irse. Dicen que alguien llamada Anna Martínez salvó la vida de su capitán». Webb apretó la mandíbula. Los civiles no pueden acampar en una instalación militar sin más. No me importa cuál sea su motivo. Señor, dudó el ayudante. La mujer por la que están aquí es una de las nuestras. ¿O era la sargento Anna Martínez, médica de combate del 75º Rangers? Eso hizo reflexionar a Webb, pero solo por un momento. Es la palabra clave. Teniente, ahora es civil y ellos también. Quiero 2 pelotones de MMP listos para moverse en 15 minutos. Los estamos despejando. Afuera, Mason Walker estaba de pie al frente de la creciente multitud de motociclistas. Se había cambiado la ropa ensangrentada, pero no había salido del hospital. Cada pocos minutos, llegaba otro grupo de ángeles del infierno. La noticia se había extendido no solo por su capítulo, sino a otros en todo el estado. «Trueno», gritó una voz áspera. Mason se giró para ver a Wolf, presidente del capítulo de Durham, acercándose con 20 de sus hombres. «Escuché lo que pasó. Una mujer tomó acero por ti». «Hizo más que eso», respondió Mason con voz tensa. «Resulta que es una marine condecorada, una médica de combate que sirvió en Afganistán, el mismo lugar donde yo estuve en 2010. El rostro curtido de Wolf mostró sorpresa. «No, y ha estado sirviendo cerveza en última instancia durante 2 años. Ninguno de nosotros lo sabía. Ninguno de nosotros se molestó en saber». La culpa en la voz de Mason era lo suficientemente aguda como para cortar. Una conmoción cerca de la entrada del hospital llamó su atención. La doctora Rebecca Torres, todavía con el uniforme quirúrgico, atravesó el control de seguridad y caminó directamente hacia la multitud de motociclistas. El personal de seguridad del hospital intentó detenerla, pero ella los rechazó con un gesto de impaciencia. «Señor Morrison», gritó. «Mason Walker». Mason dio un paso al frente. «Soy yo. ¿Cómo está?» La doctora Torres parecía agotada pero aliviada. «Está estable. La cirugía salió bien, pero perdió mucha sangre. El bisturí no afectó los nervios principales por milímetros. Tiene suerte. ¿Puedo verla?» Torres negó con la cabeza. «Todavía no. Sigue inconsciente. Pero señor Morrison, hay algo que debe saber. El coronel Webb está movilizando a la policía militar. Planea expulsarlos a todos por la fuerza en 1 hora». Los motociclistas detrás de Mason se removieron furiosos, pero él levantó una mano para pedir silencio. «Doctor, esa mujer me salvó la vida. No nos iremos hasta que sepamos que está a salvo». «Entiendo», dijo Torres, y luego bajó la voz. «Pero no conoces toda la historia. Webb tampoco. He visto el historial médico de Anna, su hoja de servicio. Lo que hizo esta noche, cogiendo ese cuchillo. No es la primera vez que se pone entre la muerte y otra persona». Miró a su alrededor, asegurándose de que no lo grabaran. «Yo también serví en Afganistán, señor Morrison.
Estaba en la base de operaciones de la Fuerza Chapman cuando los talibanes invadieron nuestra posición en agosto de 2010. 43 soldados habrían muerto ese día de no ser por una médica que corrió por zonas de fuego activo durante 6 horas seguidas, poniendo a salvo a los heridos. El rostro de Mason palideció. El ángel. Era ella. Torres asintió. 117 salvamentos confirmados en 3 despliegues, 2 estrellas plateadas, una cruz por servicio distinguido. ¿Y saben qué? Nunca habla de ello. Lleva 2 años sirviendo cerveza a moteros borrachos y soldados maleducados, sin mencionar ni una sola vez quién es en realidad ni qué ha hecho. ¿Por qué? Preguntó Tini, que se había mudado más cerca. ¿Por qué alguien así trabajaría en un antro? Trastorno de estrés postraumático, dijo Torres. Simplemente, trauma de combate. A veces, los guerreros más valientes son los más destrozados por lo que han visto. Ella eligió una vida tranquila, intentó desaparecer hasta esta noche, cuando su entrenamiento comenzó y no pudo evitar salvar a otro soldado. El sonido de los motores diésel los hizo girar a todos. 2 camiones y medio se dirigían al hospital llenos de policías militares con equipo antidisturbios. El coronel Webb había tomado su decisión. Los policías militares formaron una fila frente a los motociclistas. Escudos en alto. Porras listas. El coronel Webb salió del vehículo de adelante, con el rostro firme y decidido. Había lidiado con disturbios civiles antes, pero nunca uno de esta magnitud en un hospital militar. Por orden del comando militar de Fort Bragg, Webb anunció por megáfono: están invadiendo propiedad federal. Tienen 5 minutos para dispersarse o serán arrestados. Mason dio un paso al frente, con las manos visibles y vacías. Coronel, no estamos aquí para causar problemas. Una mujer arriesgó su vida por mí. Solo nos aseguramos de que esté protegida. No me importa si. Ella salvó al Papa. Webb ladró. Esta es una instalación militar. Los civiles no pueden exigir nada aquí. Detrás de Mason, 300 ángeles del infierno se mantuvieron firmes, con los motores apagados pero listos. Muchos eran veteranos, hombres que habían servido en Vietnam, Tormenta del Desierto, Irak y Afganistán. Entendían la autoridad militar, pero también la lealtad. Señor. Un joven especialista salió corriendo del hospital y se detuvo junto a Webb. Señor, necesita ver esto. El general Thompson está en video seguro del Pentágono. Dice que es urgente. El ceño fruncido de Webb se profundizó, pero siguió al especialista adentro, dejando a sus policías militares en un incómodo enfrentamiento con los motociclistas. Mason aprovechó el momento de descanso para sacar su teléfono. Había estado tratando de recordar por qué agosto de 2010 en Kandahar se sentía tan significativo más allá de su propio servicio allí. Dentro del hospital, la doctora Torres estaba de vuelta en la habitación de Anna, revisando sus constantes vitales. La cirugía había salido perfectamente, pero fue lo que descubrió en el historial médico de Anna lo que la impulsó a hacer una llamada urgente a una amiga en el Pentágono. Algunos secretos eran demasiado grandes para mantenerlos ocultos. Anna se movió levemente, abriendo los ojos. ¿Dónde? Susurró. Estás a salvo, le aseguró Torres. Estás en el Centro de Análisis de la Guerra de Washington. ¿Recuerdas lo que pasó? Anna enfocó la mirada con esfuerzo. La navaja es Mason. Vale, está bien, gracias a ti. Anna, necesito preguntarte algo. Tus archivos están sellados al más alto nivel. La mayor parte de tu historial de servicio está clasificada, incluso más allá de mi autorización, pero se menciona una operación. Algo llamado Caballo Oscuro. ¿Qué era la operación Caballo Oscuro? Anna palideció bajo las vendas. No, suspiró. Eso está enterrado. Tiene que seguir enterrado. Anna, escúchame. Hay 300 motociclistas afuera que se niegan a irse hasta que sepan que estás a salvo. El comandante de la base está a punto de arrestarlos a todos.
Si hay algo en tu pasado que pueda ayudar. No. Anna intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor. No lo entiendes. Caballo Oscuro no era una operación militar. Era personal. Se trataba de encontrar. Se detuvo, con los ojos muy abiertos. Mason Walker, el motociclista. ¿Cómo dijiste que se apellidaba? Morrison. Torres lo confirmó. Mason Walker. Dijo que sirvió en Afganistán al mismo tiempo. Lo hiciste. El equipo de monitoreo de Anna comenzó a pitar rápidamente mientras su ritmo cardíaco se disparaba. No. 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 Esto no puede estar pasando después de todos estos años. Afuera, el coronel Webb salió furioso del hospital, pero su comportamiento había cambiado por completo. La rígida autoridad fue reemplazada por algo cercano a la conmoción. Pasó junto a sus policías militares directamente hacia Mason. Señor Morrison, dijo Webb con voz tensa. Necesito que venga conmigo. Solo usted. El general Thompson quiere hablar con usted personalmente. Mason miró a sus hermanos y asintió. Tini, mantengan a todos tranquilos. Regresaré enseguida. Mientras Mason seguía a Webb adentro, notó que las manos del coronel temblaban ligeramente. Lo que Webb hubiera aprendido en esa videollamada lo había conmocionado profundamente. Tomaron un ascensor a una sala de conferencias segura donde una gran pantalla mostraba a un general de rostro severo con 4 estrellas sobre sus hombros. Mason había asistido a suficientes reuniones informativas militares como para reconocer el plan. ¿Pero por qué estaba allí? Señor Morrison, el general Thompson comenzó sin preámbulos. Entiendo que sirvió con el 75º Rangers en Afganistán, de 2009 a 2011. Sí, señor. 2 misiones. Y en agosto de 2010, su unidad estuvo involucrada en una emboscada en el Valle de Corenal. Mason apretó la mandíbula. Sí, señor. Perdimos 12 hombres. Habrían sido más. Pero hizo una pausa. El recuerdo aún le dolía. Había una médica. La llamábamos el Ángel. Nos salvó a 8 ese día, incluyéndome a mí. Thompson asintió lentamente. Señor Morrison, lo que voy a decirle es información clasificada al más alto nivel. La única razón por la que lo comparto es porque le concierne directamente. Y, francamente, se nos han acabado las opciones. El general pulsó un botón y la foto de servicio de Anna apareció en la pantalla, pero no estaba etiquetada como Anna Martínez. El nombre debajo decía Emily Morrison, Mía 197. Mason se tambaleó hacia atrás. Eso es imposible. Emily era mi hermana. Desapareció cuando tenía 8 años. Tuvimos un funeral. Había un cadáver. Había un cadáver, confirmó Thompson. Pero no fueron sus hermanas. Señor Morrison, en 1997, su hermana fue secuestrada por una red de tráfico de personas que operaba desde Europa del Este. Su familia recibió restos que fueron identificados erróneamente, en parte debido a la descomposición, en parte debido a desinformación deliberada. Las piernas de Mason cedieron y se desplomó en una silla. Emily está viva. En 2001, la Fuerza Delta allanó un complejo en Bosnia. Recuperaron a 17 niños que habían sido retenidos por diversos motivos. Una de ellas era una niña de 11 años sin recuerdos de su pasado. Sufría un trauma severo, amnesia disociativa completa. Los traficantes la habían llamado Anna. Las piezas estaban encajando con una claridad terrible. Ustedes convirtieron a mi hermana en soldado. Le dimos un propósito, dijo Thompson con firmeza. No recordaba su vida pasada, ni su familia la buscaba porque todos creían que estaba muerta. Pero tenía una extraordinaria voluntad de sobrevivir y la necesidad de ayudar a los demás. La colocamos con una familia militar, le dimos una nueva identidad y, cuando cumplió 18 años, se alistó. Ustedes. No tiene derecho, susurró Mason, con la furia en aumento. Teníamos todo el derecho, replicó Thompson. Esa chica habría sido internada sin intervención. En cambio,
Se convirtió en una de las mejores médicas de combate que este país ha dado. Salvó 117 vidas, señor Morrison, incluida la suya. La mente de Mason se remontó a aquel día en Kandahar. La médica que lo sacó de la zona de aniquilación, que mantuvo la presión sobre sus heridas durante 40 minutos bajo fuego constante. Había estado delirando por la pérdida de sangre, pero recordaba sus ojos. Ojos marrones que le resultaron familiares incluso entonces. No lo sabe, dijo Mason. No recuerda haber sido Emily. No, el trauma fue demasiado severo. Nuestros psicólogos intentaron durante años recuperar sus recuerdos, pero solo le causaron más daño. Así que le dimos una nueva vida. La dejamos convertirse en Anna Martínez. Después de su tercer despliegue, cuando el TEPT se volvió inmanejable, le dimos la baja honorable y la ayudamos a integrarse en la vida civil. En un bar a 8 kilómetros de Fort Bragg, dijo Mason con amargura. No fue coincidencia, ¿verdad? Thompson parecía incómodo por primera vez. Controlamos a todos nuestros operadores especiales, incluso a los jubilados. Cuando decidió trabajar en el establecimiento que frecuentabas, lo permitimos. Quizás una parte de ella te reconoció inconscientemente. La doctora Torres llamó y entró con el rostro serio. General, señor Morrison. Anna está despierta y pregunta por Mason. ¿Ha recordado algo? Mason se levantó de la silla antes de que Torres terminara de hablar. Corrieron a la habitación de Anna, donde yacía recostada, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando vio a Mason, extendió su brazo sano. No recuerdo haber sido ella, susurró. No recuerdo haber sido Emily. Pero cuando te vi en ese bar esta noche, cuando Racer sacó ese cuchillo, mi cuerpo se movió sin pensar. No era entrenamiento. Era algo más profundo. Mason le tomó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Emi, ¿recuerdas algo? Algo en absoluto. Anna negó con la cabeza. Solo sensaciones como un eco de algo perdido. El médico dijo que mi mente construyó muros para protegerse y esos muros no pueden caer sin destruir quien soy ahora. Pero Mason le apretó la mano. Mi corazón te conoce. De alguna manera, mi corazón siempre te ha conocido. El coronel Webb se aclaró la garganta desde la puerta. Señor Morrison, el general Thompson ha autorizado una excepción al protocolo. Sus hermanos afuera. Pueden establecer un destacamento de protección si siguen ciertas pautas. Y nos estamos preparando para una prueba de ADN de emergencia para confirmar lo que sospechamos. No necesitamos una prueba, dijo Mason, sin apartar la vista de Anna. Sé quién es. Lo supe desde el momento en que dijo, Serfi. Emily no podía decirlo bien cuando era pequeña. Ella. Dije vidente en lugar de ojo de vidente cuando repetía después de mí. En una hora, la escena frente al centro médico del ejército WAC se había transformado. Lo que había sido un tenso enfrentamiento se convirtió en algo sin precedentes en la historia militar. 300 motociclistas formaban junto a 200 Rangers del ejército que habían recibido la noticia de que el Ángel de Kandahar estaba en el hospital. Marines de Camp Leune habían conducido 2 horas para unirse a ellos. Los resultados de ADN llegaron en 6 horas, confirmando lo que Mason ya sabía. Anna Martínez era Emily Morrison, secuestrada a los 8 años, rescatada a los 11 y renacida como una de las médicas de combate más condecoradas de Estados Unidos. A medida que se corría la voz por los canales militares, llegaban más militares. Hombres y mujeres cuyas vidas Anna había salvado, soldados que habían escuchado las historias del ángel. Al amanecer, más de 1000 personas velaban frente al hospital. El general Thompson voló personalmente desde el Pentágono, trayendo consigo algo que había estado guardado en un archivo clasificado durante 20 años. El certificado de nacimiento original de Emily Morrison, fotos familiares y un pequeño osito de peluche. El oso que llevaba cuando la secuestraron. Anna lo sostenía con manos temblorosas, sin recordar nada, pero con lágrimas fluyendo.
Lo siento, le susurró a Mason. Siento no poder recordar nuestra infancia. No recuerdo a mamá ni a papá, ni tú recordabas lo que importaba, interrumpió Mason. Recordaste proteger a la familia incluso cuando no sabías que yo era familia. Eso no es entrenamiento, Emmy. Es sangre. Racer fue expulsado de los Hells Angels y acusado de agresión. En su sentencia, Anna testificó a su favor, pidiendo clemencia. La violencia que nace del dolor se puede redirigir, dijo. He visto demasiada muerte como para desearle la cárcel a alguien que aún puede cambiar. Recibió libertad condicional y terapia obligatoria. El último Kaibar se convirtió en un lugar diferente. Mike, el dueño, enmarcó el uniforme de camarero manchado de sangre de Anna con una placa que decía: los héroes sirven de muchas maneras. Veteranos y motociclistas lo convirtieron en un lugar de peregrinación. Y la foto de Anna se unió al muro de honor reservado para los guerreros caídos. 3 semanas después del apuñalamiento, Anna fue dada de alta del hospital y se encontró con una guardia de honor de 1000 militares y motociclistas que se alineaban en el camino a su apartamento. Mason iba junto a la ambulancia, sin dejarla salir nunca. Su vista. Esa noche, en la sala de Mason, rodeada de álbumes de fotos y vídeos caseros de los que no recordaba haber formado parte, Anna tomó una decisión. Quiero conocerlos, dijo. A nuestros padres. Sé que creen que estoy muerta, pero nunca perdieron la esperanza, admitió Mason. Incluso después del funeral, mamá mantuvo tu habitación exactamente igual. Papá todavía te prepara un lugar en la cena de Navidad. Se van a volver locos cuando te vean. El reencuentro fue todo lo que Mason les había advertido y más. Su madre se desplomó al ver a Anna. Su padre se quedó paralizado en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. No les importó que ella no los recordara. Su hija estaba viva, y eso fue un milagro. 6 meses después, Anna se presentó ante una reunión en el parque conmemorativo de Fort Bragg. La ocasión era la dedicación de un nuevo monumento a los médicos de combate, pero todos sabían que en realidad se trataba de ella. El general Thompson le entregó el corazón púrpura que nunca recibió por sus heridas en Afganistán, junto con una condecoración presidencial por sus acciones en el bar. No merezco esto, dijo Anna en voz baja mientras Thompson le colocaba la medalla en el uniforme de gala, que usaba por primera vez desde su baja. Sargento Martínez, respondió Thompson con formalidad, y luego con más suavidad. Emily, mereces reconocimiento durante décadas. Finalmente encontramos el coraje para darlo. Al concluir la ceremonia, Anna se encontró rodeada de las 2 familias que de alguna manera había unido. La hermandad militar por la que había derramado sangre y la hermandad de motociclistas junto a la que había derramado sangre. Mason estaba con sus padres, todos con pines iguales que decían ángeles de Emily. Pero la historia no había terminado. Esa noche, mientras Anna ayudaba a cerrar el bar de última llamada donde había vuelto a trabajar a tiempo parcial, explicó: me gustan las noches tranquilas. Llegó un paquete sin remitente. Dentro había una sola fotografía. Anna a los 8 años junto a Mason en un día familiar del Cuerpo de Marines. Ambos saludando a la cámara con sonrisas entreabiertas. En el reverso, con una letra que no reconoció, pero que le hacía temblar las manos, estaban las palabras que los observadores recuerdan incluso cuando los observados las olvidan. La fase 2 comienza pronto. Delta 7. Anna miró la foto, con la mente acelerada. Delta 7 había sido el indicativo de la unidad que la rescató en Bosnia, pero eso fue hace 20 años. Hace tiempo. Quien seguía observando y que era la fase 2. Guardó la foto en el bolsillo y terminó de limpiar la barra, con movimientos automáticos, pero la mente en otra parte. Mañana se la enseñaría a Mason. Mañana descubrirían que fantasmas de su pasado se agitaban, pero esta noche tenía mesas que limpiar y una vida normal que fingir. Mientras cerraba la barra con llave y caminaba hacia su motocicleta, un regalo de los ángeles del infierno, Anna tocó las placas de identificación que aún colgaban de su cuello.
Dos parejas ahora, Anna Martínez y Emily Morrison. Dos vidas, un corazón y un pase que, al parecer, aún no había terminado con ella. El sonido de los motores la hizo levantar la vista. Mason esperaba en su Harley, sus padres en el coche detrás de él. Cena familiar, gritó. Mamá preparaba tu favorito. Bueno, ¿cuál solía ser tu favorito? Espaguetis con albóndigas. Anna sonrió, y la expresión le transformó el rostro. Quizá no recordara ser Emily Morrison, pero estaba aprendiendo lo que significaba ser ella. Y fuera lo que fuera que la fase 2 trajera, fueran cuales fueran las sombras de Bosnia que se extendían a lo largo de las décadas, no las enfrentaría sola. Ahora tenía dos ejércitos. Los hermanos y hermanas que habían sangrado a su lado en Afganistán, y los guerreros de cuero que habían guardado guardia mientras ella curaba. Lo más importante, tenía la familia que había perdido y encontrado nuevamente. Mientras cabalgaba detrás de Mason hacia la casa de sus padres, Anna tocó la foto en su bolsillo una vez más. Déjalos venir, pensó. Que los observadores se muestren a sí mismos. La niña que habían rescatado en Bosnia se había ido. Pero en su lugar había algo mucho más peligroso. Un guerrero que había encontrado su camino a casa. La última llamada. El letrero de neón de bar parpadeó detrás de ellos mientras cabalgaban en la noche. Y en algún lugar de la oscuridad, sonó un teléfono en una instalación clasificada. El ángel de Kandahar estaba despierto, y Emily Morrison estaba recordando. La fase 2 podría comenzar, pero esa es una historia para otra noche. Por ahora, había espagueti esperando, y una madre que nunca había dejado de colocar ese lugar extra en la mesa. A veces, las mejores batallas no se libran con armas ni ganan con medallas. A veces se ganan simplemente volviendo a casa. La sangre recuerda, Anna susurró en el viento. Las palabras se llevaron en el rugido de los motores de motocicletas. Incluso cuando la mente se olvida, la sangre siempre.